La palabra de Dios la leemos en Hechos 28 del 21 al 22. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Amén. Aquí vemos que Pablo ha llegado a Roma, como el Señor le había dicho que él iba a tener que padecer hasta llegar a Roma. Y vemos que cuando él llega a Roma y se supone que él está preso porque le han acusado y él tiene personas que lo persiguen, que lo están persiguiendo y que quieren acabar con su vida. Pero ahora que él llega a Roma, le dicen que ni siquiera hay denuncia de él en Roma. Entonces aquí vemos que esos enemigos que él se levantaron fueron los enemigos que Dios permitió para que él pudiera llegar a Roma. Porque ahora que él llega a Roma ni siquiera aparecen sus enemigos, ya no están. No hay quien lo acuse. Así que dice la palabra que lo dejaron en una casa custodiado y por seguridades. Y luego él se quedó durante 2 años ahí, nunca llegaron sus acusadores, nunca llegó nadie a hacer una denuncia contra Pablo en Roma. Y dice que él pasó 2 años predicando en ese lugar. Y aquí vemos que lo que nosotros llamamos enemigos son los amigos de nuestro propósito. Porque lo que Pablo no entendía es que esos judíos que se habían levantado, era Dios quien había permitido que se levantaran para que él pudiera llegar a Roma. Y esto nos habla a nosotros. Aquello que nosotros llamamos enemigos, perseguidores, que nos hacen la guerra, son los que Dios usa para que nosotros crezcamos, para que nosotros explotemos el don, lleguemos a ser la persona que Dios espera que seamos. Porque si nosotros estamos tranquilos, si siempre todo está tranquilo, tú no vas a tener la necesidad de sacar lo que hay dentro de ti, de disponerte a dejar que el Señor te utilice. Porque la presión, cuando estamos bajo presión, entonces ahí es donde sale lo mejor de nosotros. Dice que el pueblo de Israel, mientras más lo oprimían, más se multiplicaba. Cuando la persona está tranquila, que no tiene guerra ni batalla, esa persona no está creciendo. Si una persona siempre está normal, no está pasando nada malo, nada en mi vida, nada nuevo, bueno, pues eso significa que tú no estás creciendo, tú estás estancado. Cuando una persona tiene batallas, es decir, opresiones, es decir, espiritualmente, esta persona se ve obligado a avanzar. No estoy hablando de algo físico, estoy hablando de batallas espirituales. Cuando una persona se ve así, tiene batallas, dificultades, esas batallas le hacen entrar más a la presencia de Dios y hacen por ende que esa persona crezca espiritualmente, se multiplique, porque ahora busca más, ahora está leyendo más la Biblia más que antes. La misma batalla, los mismos perseguidores, para tú poder soportar la persecución, tienes que sumergirte más en la presencia de Dios, lo que hace que tú crezcas. Así que vemos que Pablo, en ese momento de persecución, él oraba, siempre oraba mucho. Pablo vivía orando porque en la persecución y aparte el naufragio y todo eso, aunque usted no lo quiera creer, causa angustia al hombre en la carne. Las persecuciones causan angustia. No en tu espíritu, pero sí a tu carne. Puede que te desesperes. Y eso, para tú evitar, lo que tienes que hacer, pues orar más, leer más la Biblia, ayunar, buscar más la presencia de Dios para poder tener paz en medio de la persecución. Y esa búsqueda hará que tú crezcas. Por eso es que los enemigos de Pablo solamente aparecían antes de él llegar a Roma. Luego que él llegó al lugar donde Dios dijo que él debía llegar a su destino, pues ya no habían enemigos, se acabaron, porque los enemigos también los utiliza Dios. Dios es quien permite que aparezcan los enemigos para que nosotros nos activemos y empecemos a crecer y empecemos a buscar. Así que no veamos a los enemigos como los enviados de Satanás, sino también veámoslo como los que Dios utiliza para que nosotros crezcamos y comencemos a avanzar
y pongamos nuestra mirada en eso, en crecer, en buscar más de la presencia de Dios, porque en el momento en que lleguemos a nuestro destino, ya no habrán perseguidores, ya no habrán enemigos, vas a voltear a buscarlos y nunca van a aparecer, porque el propósito era que tú llegaras al lugar donde Dios destinó que tú debes llegar. Dios te bendiga.